Bueno, como les dije, el día de hoy tenemos a un invitado, a un hermano que también ha entregado su vida al servicio del Señor y bueno, está aquí con nosotros. El día de hoy nos va a compartir, va a llevar a cabo el mensaje que Dios le ha dado. Pero antes de todo ello, le pedí que hace un momento se pusiera de pie y le saludamos a él, a su esposa, pero no le preguntamos cómo se llama su esposa. Araceli, a ver, póngase de pie, mi hermana. A ver, para que ahora voltee para allá. Ella es la pastora, esposa del pastor Jorge, la hermana Araceli. ¿Por qué no le da un aplauso? Y bueno, como les dije, el día de hoy nos toca invitado, nos toca que nos comparta el hermano. Va a estar compartiendo, va a estar llevando a cabo el mensaje y bueno, vamos a darle el espacio, por favor, ya no vamos a andar caminando, ya no vamos a andar a un lado del otro, vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Hermano. Gracias, pastor. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Para mí es un gran privilegio estar aquí y sobre todo, más privilegio es poderles compartir la palabra de Dios. No sé si el pastor hizo bien, pero bueno, vamos a exponer la palabra del Señor en esta mañana, aquí con ustedes. Y a lo que venimos, yo soy de San Lorenzo, Tlacotepec, un lugar donde hacen flores. El pastor dice en Oyotepec, yo vivo en San Lorenzo, Topestepec, porque hay un montón de topes para llegar ahí a la casa. Gracias, hermanos, por esta oportunidad. Y yo voy a hablar acerca de Nehemías. Nehemías, un hombre de oración. Al final yo quisiera orar y hacer una invitación a toda la congregación y es algo muy importante. Para mí este libro es maravilloso como todos los libros de la Biblia. Vamos a hablar para poder alinearnos con la palabra, para poder alinearnos con esa misión de Dios que Él nos ha otorgado. Y yo hago la pregunta, cuando tú miras tu ciudad, ¿qué es lo que ves? Cuando tú miras tu ciudad, ¿qué es lo que ves? ¿Tu ciudad te quebranta tu corazón? ¿Qué es aquello que tú ves que te arranca el alma y te sueltas en llanto? Nehemías dice en su palabra, capítulo número 1, cuando oí estas palabras me senté y lloré y me puse de luto. Oré y ayuné por largos días delante de Dios. Cuando yo escuché estas malas noticias, si viviéramos en Estados Unidos diríamos, Señor, ¿por qué el ICE tiene que matar personas? Pero como nosotros vivimos en México, decimos, ¿por qué tiene que haber tanta delincuencia en nuestro país? ¿Por qué la iglesia está en un estado como de reposo? ¿Por qué hay tantos matrimonios quebrantados, tantos hijos abandonados, muchos chicos en las drogas? ¿Qué es aquello que a nosotros nos quebranta el corazón? En donde nosotros nos ponemos a llorar. El hambre, la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción. ¿Cuáles son esas cosas? Dice la palabra del Señor en Nehemías capítulo 1, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Quién es Nehemías? Veamos lo maravilloso de este hombre. Escuche bien, delante de quién estamos. La Biblia dice que era copero del rey. Un catador de vinos. Pero no era nada más, no se vayan con la idea, hermanos, porque es la idea que tienen muchos hermanos, de que solamente servía el vino, lo probaba que no estuviera envenenado y dárselo al rey. No. Cuando se dice que era copero del rey, es que era un hombre de élite en la administración. Era un hombre de alta administración, pero también era un hombre de extremada confianza por lo que hacía. Hay todo un contexto. Él era un exiliado. Él hablaba arameo porque fue extraído de Babilonia.
Y tenía que hablar el persa porque tenía que hablar con Artajerjes, el rey más poderoso en turno. Y por supuesto, hablaba el hebreo. Entonces ya llevamos 3 idiomas. Es probable que también hablara egipcio, asirio. Entonces era un políglota el que estaba allí sirviendo al rey. Pero muchas de las cosas que nosotros vamos a ver que cuando nosotros oramos, nuestro corazón se quebranta. Cuando nosotros oramos también, Dios pone un propósito en nuestro corazón. Nehemías le dice al rey Artajerjes, cuando el rey Artajerjes le bueno, ¿qué es lo que tú pides? ¿Qué es lo que tú quieres? Y Nehemías responde contundentemente, si yo he hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, porque yo voy a reparar los muros de Jerusalén. Envíeme. Pero también en el capítulo número 3 vamos a ver mucho acerca de su carácter. Nosotros sabemos cómo viven a veces algunos matrimonios. Yo he tenido que dar mucha consejería a los matrimonios que están a punto de disolverse. Pero cuando un hombre disuelve el matrimonio, eso dice mucho acerca de su carácter. A mí me encanta el capítulo número 3 porque el capítulo 3 dice mucho acerca del carácter de Nehemías. Un hombre extremadamente organizado, al máximo, extremadamente organizado, tomando nota de un hombre de agenda. Un hombre que dice, de este tramo a este otro tramo, lo van a hacer los sacerdotes y algunas personas de Jericó. De este tramo, porque él repara 10 puertas. Y estas puertas también nos dice cómo era la vida en Jerusalén. Por dónde entraban las ovejas, por dónde se tiraba la basura, ¿verdad? Y por dónde se expulsaban a las personas que eran apedreadas y que pecaban. Entonces, había puertas para todo. ¿En qué puertas se llevaban a cabo los comercios? La puerta del pescado. Entonces, Nehemías nos va a decir mucho acerca de cómo era Jerusalén, cómo vivía de una manera organizada. El problema es que era doble, había un problema doble. La ciudad estaba en ruinas, número 1, y la vida de las personas era una vida de oprobio, de vergüenza, de culpa. La culpa, la vergüenza, las ruinas. Toda esta situación era algo que a Nehemías le quebrantaba el corazón. Hermanos, yo quiero decirles que Dios no puede usar en su obra personas no quebrantadas. Salud. Dios no puede usar en su obra personas no quebrantadas. Cuando nosotros como grupo de alabanza no oramos, solo estamos dando un espectáculo. Cuando nosotros estamos sirviendo, pero no oramos, solo lo que estamos haciendo es llamar la atención. Cuando nosotros los predicadores no oramos, solamente estamos entreteniendo a la gente. Dios busca hombres quebrantados, apasionados de su obra, instrumentos para su gloria. Nehemías, en esta oración tan maravillosa, cuando oí, dice el versículo número 4, el capítulo número 1, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Su oración es una oración fundamentada en la palabra de Dios. Señor, tú has dicho, acuérdate de tus promesas. Tú le dijiste a Moisés que si nosotros pecábamos, tú nos ibas a mandar al exterminio, al exilio, y lo hiciste, Señor, por nuestro pecado. Pero tú también le dijiste a Moisés que si nosotros nos arrepentimos, tú nos vas a traer del extremo de la tierra. Y aquí estamos, este es tu pueblo. Por lo tanto, Señor, dame buen éxito. Dame buen éxito. Tenía que hablar.
Y en el capítulo número 2 dice la Biblia que Nehemías entró a la presencia del rey Artajerjes y su corazón y su rostro estaba pálido, de manera que el rey le dice a Nehemías: ¿por qué está triste tu rostro? Tú sabes que no puedes venir a mi presencia de esa manera. Es peligroso, porque esto puede significar que tú estás tramando algo. No es más que quebranto de corazón. Y Nehemías inmediatamente dice: pues ¿cómo no voy a estar quebrantado? Mi corazón está triste. La ciudad del sepulcro de mis padres viven en oprobio, hay ruinas. Bueno, y el rey le dice en ese momento: pues ¿qué cosa quieres tú? ¿Qué pides? Ahora, hay que ser audaces. Hay que ser audaces, señoritas que están aquí, caballeros que están aquí, pastores que estamos aquí. Cuando el rey le dice a Nehemías: a ver, dime qué es aquello que tú quieres, qué es lo que tú demandas. Bueno, número uno, vean la mecánica y la dinámica. Número uno, deme permiso de ausentarme, en el capítulo número 2. Quiero ausentarme, número uno. Número 2, si me voy a ausentar, quiero que me envíe entonces a Jerusalén. Número 2, deme permiso para estar allá. ¿Cuánto tiempo te vas a ausentar? 12 años. ¿A dónde vas a ir? A Jerusalén. Muy bien, porque quiero reedificarla. ¿Ok? ¿Qué más necesitas? Necesito que usted me dé madera para enmaderar las puertas y hacer yo una casa allá en Jerusalén donde yo viva. ¿Algo más? Sí. Necesito que me dé una guardia personal para que me franquee el paso y yo pueda llegar sin ningún impedimento hasta Jerusalén. Concedido. ¿Y algo más? Oiga, pues ¿qué más quería? Ya nada más faltaba que le diera. Bueno, sí, Nehemías se llevó mucho de su dinero, ¿no? Porque creo que mataban entre 2, 3 becerros, 4 becerros por día para poder alimentar a toda esa gente. Creo que si nosotros matamos un toro, incluso hasta sobra. Se pueden imaginar cuánta gente estaba trabajando en la obra. Era una inmensidad de personas dedicadas a la obra. 4 cosas entonces le pidió Nehemías. Y esto nos habla de la oración audaz de los creyentes. Muchos de nosotros los padres no somos audaces al orar. No decimos: Señor, que mi hijo busque tu rostro, número 1. Que mi hijo se incorpore a un ministerio en tu iglesia. Número 3. Que mi hijo busque y que mi hijo se case con una buena mujer cristiana. Número 4. Que sus hijos sean temerosos de Dios. A veces no somos audaces y no somos atrevidos para pedirles cosas al Señor. A veces nosotros como evangélicos no decimos: Señor, a ver, este día, Señor, permíteme, dame oportunidades para que yo pueda compartir el evangelio de Cristo. El tema en todo el libro es edificar. Dios llamó a Nehemías a una misión divina, porque cuando nosotros oramos, Dios pone un propósito en nuestra vida. La Biblia dice que cuando Nehemías llegó a Jerusalén, estuvo allí 3 días, Dios puso un anhelo en su corazón. Dios habla a nuestro corazón. Cuando nosotros oramos, Dios pone propósitos, Dios pone misión divina en nuestras vidas. Todos nos quejamos de la delincuencia que hay en este país. Nos quejamos de la delincuencia, nos quejamos de la política, pero nadie quiere meterse a la política porque dicen: eso es del demonio. Bueno, entonces no te quejes, ya no estés quejándote. Pero hay tanta delincuencia. Bueno, si no los evangelizamos, tampoco nos quejemos, ¿eh? Entonces, en el capítulo número 2, versículo 11 dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, miren que Nehemías es un tipo de Cristo, porque dejando su trono de gloria fue a morir a una cruz. Hermanos, si yo fuera Nehemías, pastor, yo no dejo el palacio, no sé usted. O sea, es tan cómodo. Ahí yo imagino el palacio de Buckingham, allá con
con el rey William. No sé, en Países Bajos, si tienen reyes, ¿verdad? Pero si alguien a lo mejor si yo le dijera a alguien, ¿sabe qué? Me voy a Buckingham, voy a estar con los reyes de Inglaterra y de repente ya no voy a estar ahí. ¿Cómo? ¿Estás loco? ¿Cómo es posible que tú trabajando allí te tengas que salir? Pues bueno, hubo un hombre que sí dejó, así como nuestro Señor Jesucristo dejó su trono de gloria, dejó las cosas maravillosas que había allí y vino a morir en la cruz. De manera que Nehemías dice, estando pues en Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, versículo número 12, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Dios había puesto en su corazón. Cuando nosotros oramos, nosotros nos alineamos a Dios. Cuando nosotros oramos, nuestra vida se alinea a los propósitos de Dios. Les cuento un ejemplo. Cuando nosotros no nos alineamos a los propósitos de Dios, eso puede ser trágico. Yo tengo un cochecito, ahorita nos venimos en el de mi esposa, pero yo tengo un coche rojo, le dicen mis hijos el Rayo McQueen, porque de veras corremos muy fuerte, ¿eh? Ese carro a veces lo levanto a 150, donde se puede, pero ya después se siente así. Pero mis hijos le llaman el Rayo McQueen. Pero resulta que hace un año, yo le puse llantas nuevas, pero no cambié algunas piezas de la suspensión. Cuando yo lo llevé a la salida de Acambay, ahí en la Michelin, donde está esa llantera, ustedes la ubican, Tlacomulco, salida de Acambay, la llantera, dicen, pase y siéntese. Yo fui a sentarme, pero cuando los mecánicos dicen, oiga, venga tantito, ya cuando dicen eso, ahora, ¿con qué van a salir? Yo nada más vine aquí a que me checaran una piececita. Hermanos, las llantas nuevas, que normalmente a mí me duran entre 4 y 5 años, estas llantas no habían durado ni un año. Y no eran chinas. Entonces me dice el joven, mire, sus llantas están desgastadas de la parte de adentro y ya se les veía hasta el alambre. Y yo dije, ¿cómo es que no me di cuenta? O sea, no es posible, Jorge Tapia, que no te hayas dado cuenta. El problema que esto había ocurrido porque algunas piezas de la suspensión estaban también flojas. El asunto es de que hubo que cambiarle casi toda la suspensión porque dije, cámbiame las llantas. Pero me dice el Señor, venga tantito, es que si le cambiamos las llantas va a ser la misma historia. Estas llantas se las va a llevar en menos de 6 meses y va a ocurrir lo mismo. Tiene que cambiar esta otra pieza de la suspensión para que le puedan durar el tiempo que usted quiere. Hermanos, en la iglesia hay algo muy similar. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el lugar donde las personas con necesidad quieren estar. Pero cuando vienen aquí se encuentran con, ¡oh, sorpresa! Las miramos de arriba hacia abajo y a ti ¿quién te invitó? Tú no eres parte del club. Aquí nada más somos los amigos del pastor. Tú ya no entras. No hay espacio aquí. Esto es como la delincuencia organizada. Aquí tú puedes entrar pero ya no sales. De manera que tú ya no eres parte del círculo. Esto nos habla acerca de toda una dinámica. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo en donde debe haber todos los dones y esto nos lleva al capítulo número 3. El capítulo número 3 me encanta porque esto habla acerca del carácter de un hombre maravilloso, Nehemías. Su nombre significa Jehová consuela. Así que si usted va a tener un hijo de repente, póngale Nehemías, ¿verdad? Jehová consuela. Capítulo número 3. En el capítulo número 3 nosotros tenemos allí toda una dinámica de organización. Y esto revela mucho acerca del carácter de un hombre. Cuando un hombre ora, esto revela mucho de su carácter. Porque muchos de nosotros iniciamos cosas y no las terminamos. Nos capacitamos en algún área, pero no lo llevamos a la práctica. Vamos a un evento de matrimonios y simplemente nos quedamos en la línea de salida, no alcanzamos las metas. Nehemías es una persona que tiene todo
Es un hombre muy revolucionario porque dice, mi meta es terminar de concluir los muros de Jerusalén, pero no solamente esa es mi meta, estoy organizado, ya hice los sistemas para que eso ocurra. Muchos de nosotros queremos perder peso, tenemos la meta, pero la meta no sirve cuando no tenemos bien el esquema, el proceso. Muchos de nosotros queremos aprender a tocar un instrumento, pero llevamos años y años queriéndolo intentar y nunca podemos tocar. Vaya, ni tocamos bien la puerta. Porque muchos de los hermanos no saben tocar un instrumento y cuando entran a su casa tampoco saben tocar la puerta. Porque así no se toca. Hay una forma de tocar. Y muchos de nosotros queremos hablar algún otro idioma, aparte del español. Se nos dificulta el mazahua. Hemos querido hablar mazahua y no podemos aprender mazahua. Hemos querido aprender a hablar inglés y no podemos hablar inglés. ¿Por qué? Porque tenemos claridad en lo que queremos, tenemos metas, pero no tenemos elaborados bien los sistemas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué día? ¿En qué horario? ¿Quién me va a mentorear? Hermanos, el capítulo 3 es un capítulo que le habla a la iglesia. En este capítulo 3 hay más de 40 equipos trabajando. 40 equipos trabajando. Entre ellos sacerdotes. El sumo sacerdote Eliasib va en primera fila. El sumo sacerdote Eliasib se encarga de reconstruir de la puerta de las ovejas, por donde entraban los corderitos que llevaban al templo, hasta la puerta del pescado, en donde se celebraban el comercio. El comercio en los días de Nehemías era un desastre y entraba el que quería y Nehemías tenía que regular eso. Bueno, la cuestión estaba tremenda, era muy triste, era paupérrima la condición, porque muchas de las hijas y muchos de los terrenos, ya las personas de ahí ya habían perdido sus terrenos, incluso habían malbaratado a sus hijas, porque muchos de ellos, sí, suena así medio extraño y raro, pero muchos de estos hombres habían dado ya a sus hijas. ¿Por qué? Porque ya no tenían que comer. Al grado de esclavizar a la vida de sus hijas. Y Nehemías llegó y dijo, esto no puede ser así. No sean usureros. O sea, no se pasen con sus hermanos. Y llega a ser una especie como de juramento. Pastor, mire, el juramento que encuentro yo en Nehemías. Yo delante de Dios les pido que devuelvan esos terrenos, que devuelvan esas hijas y no cobren los intereses. Si no hacen ninguna de estas cosas, arréglenselas con Dios. Y el pueblo le dice, sí, vamos a devolver terrenos e hijas. Era una cuestión de injusticia tremenda en los días de Nehemías. Pero el capítulo número 3, quisiera leer algunos versículos solo del capítulo número 3 para que entendamos cómo es el corazón de Nehemías y también lo que es el cuerpo de Cristo. Dice la palabra del Señor en Nehemías, capítulo 3. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes. Aquí participaron sacerdotes, los 7 gobernadores de toda la provincia de Judá, 7 gobernadores, todos los sacerdotes, los plateros, los comerciantes, los perfumistas y todos los clanes que había en ese momento. Todos participaron. Dice, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas, porque sus puertas estaban quemadas, hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Miren que hasta de Jericó, de otros lugares. Esto nos habla de una organización extraordinaria. Quiero pensar que Nehemías, esos 3 días que él estuvo en la noche, en su cabalgadura, porque no podía pasar. Hubo terreno en donde lo tuvo que hacer a pie. Pero yo me supongo que Nehemías es como aquellos buenos hombres que dicen, a ver, mi matrimonio se está desmoronando. Necesito ver qué está ocurriendo.
A ver, no es el asunto de ver a la esposa, ella está fallando, no, sino, a ver, primero me autoevalúo, me autoanalizo y a ver, soy romántico, ya no soy atento, ya no soy. Siempre le estoy reclamando, siempre me estoy quejando, bueno, ahora tendré que ser positivo y tendré que aguantar y sopesar. Y como dice 1 Corintios 13, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no se envanece. Entonces ya no empiezas a decir, ya estás gorda, sino empiezas a decir, eres bella. ¿Sí? Empiezas a amar, porque la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. 1 Corintios 8, el apóstol Pablo dice que la iglesia no se edifica por lo libres que somos. No, la iglesia no se edifica por lo libres que somos. ¿Sabían ustedes que yo tengo libertad de tomarme en mi casa un poquito de vino? Yo tengo esa libertad en Cristo, pero no la tengo aquí, ¿verdad? O allá, porque por causa de la conciencia de ellos, dice el apóstol Pablo, puedes hacer tropezar a tu hermano, pero tengo esa libertad. Solo que esta ocasión minimizo por amor a Cristo. Yo tengo esa libertad. Nosotros decimos, tenemos libertad para danzar. Claro que sí. Hay iglesias donde no danzan. Tengo libertad para aplaudir. Claro que sí. Pero si tu hermano por esa cuestión lo vas a, no se convierte o va a ser piedra de tropiezo, mejor no lo hago. Pero tampoco dice el apóstol Pablo que edificamos la iglesia por el conocimiento que nosotros tengamos. El conocimiento, por cierto, nos hace orgullosos y nos envanece. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Jesús dijo, ámense como yo los he amado. Ámense como yo los he amado. Así que, amados hermanos, cuando yo leo el capítulo número 3, encuentro el carácter de un hombre. El carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es aquello que somos y hacemos cuando nadie nos está viendo. ¿Qué hacemos cuando nosotros tenemos el celular, los hombres? Carácter es aquello que nosotros hacemos cuando nadie nos está viendo. No estamos el aplauso de los demás para hacer lo que hacemos. Es porque es nuestro carácter. ¿Qué es el carácter? ¿Cuál era el carácter de Nehemías? Bueno, el carácter de Nehemías es que este hombre para hacer algo, no perdía la cordura, no perdía la paciencia. Primero se sentaba. Hermanos hombres, escuchen esto. Cuando Nehemías iba a iniciar un proyecto, lo primero que hacía era sentarse para ver, me siento para ver qué es aquello que yo tengo que hacer. Primero me siento, medito las cosas que yo tengo que hacer. Tenemos muchas niñas que están aquí, ya se tienen que ir a estudiar. Yo tengo una niña que se tiene que ir a estudiar, quizás en México. Ahora, yo tengo que preguntar, ¿se tiene que ir a México? ¿Se tiene que quedar en Toluca? ¿O tiene que quedarse cerca de mí? ¿Ya lo decidieron? Simplemente nosotros a veces abrimos páginas, ya te inscribí, pero no oramos. Y después decimos, después de años, no terminó la carrera, se embarazó y bueno, la mandamos básicamente a la guerra sin fusil. Padres, tenemos que ser más cuidadosos en cómo tomamos decisiones. No comprometernos, no decir cosas que no vamos a hacer. Nehemías era un hombre que investigaba. Era un hombre que primero decía, díganme cómo están las cosas. Porque dice en el capítulo número 1, dice que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Preguntó. ¿Queremos saber cómo está esa ciudad, hermanos? ¿De veras queremos saber cómo está esta ciudad? Abramos la página del INEGI y veamos cuántos jóvenes, cuántos matrimonios están destrozados, cuántas personas no tienen casa. El INEGI nos puede arrojar muchos de los datos que la iglesia necesita. Es un hombre sensible, muy sensible. La sensibilidad dice, ok, aunque tengo esta programación, pero veo esto, así que ahora
vamos a dejar un espacio. Eso es sensibilidad, tener sensibilidad. Un hombre de visión tiene sensibilidad. Y por otra cosa es alguien confiable. Nehemías en su carácter es alguien confiable. ¿Cuántos de los hermanos que están aquí tienen pequeñitos, niños pequeños? ¿Cuántos de los que están aquí tienen niños pequeños? Si usted tuviera que hacer un largo viaje, si a lo mejor usted tuviera que irse a Groenlandia, por así decirlo, en ese pedazo de hielo, dice el presidente Trump, si usted tuviera que irse a Groenlandia por una semana, mi pregunta es, ¿a quién usted le dejaría a sus hijos? ¿A quién usted le dejaría a su hijo, hermana? ¿Al borrachito que está ahí? No, ¿verdad? No, porque en una de esas y hasta lo está violando, ¿verdad? Se le sube y todo eso. No, ¿a quién se lo dejamos? Tenemos que dejárselo a una persona responsable. ¿Se da cuenta? Yo me he preguntado y le decía a mi esposa en algún momento y le decía a la iglesia, no entiendo cómo es que Nehemías llegó a ese puesto. Bueno, yo creo, así como buscaron a Esther, a ver, busquen la más guapa, dijo Asuero, yo creo que Nehemías dijo, a ver, busquen al hombre más preparado de toda la zona. Y ese hombre era Nehemías. No solamente al hombre más preparado, sino también al hombre con carácter. Necesito un hombre con carácter. Como cuando Saúl dijo, necesitamos a alguien que le toque al rey, pero que toque bien. Y alguien dijo, yo conozco a uno, es hijo de, se llama David, es hijo de Isaí. Bueno, vayan por él. Y fueron por él. Y era un jovencito que tocaba de una manera extraordinaria. Que cuando tocaba, el espíritu maligno se retiraba. Y el rey tenía que estar siempre escuchando el instrumento para sentirse bien. Y así lo vemos con Nehemías, un hombre verdaderamente de oración. Pero en el capítulo número 3, hermanos, vemos el carácter. Y esto nos habla acerca de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Capítulo número 3 dice cómo los líderes tienen que modelar en el servicio. Capítulo número 3 dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Y los hijos de Sena edificaron la puerta del pescador. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediatamente a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. ¿Quiénes son estos grandes tecoitas? Que por cierto no vivían en Jerusalén, estamos hablando de un territorio lejano. Los grandes dijeron, esto de acomodar sillas no se me da a mí. El que no puede ser dos, difícilmente llegará a ser uno. Lo digo otra vez. Porque a algunos de nosotros nos gusta ser siempre uno, ¿no? Yo. Necesitamos un líder de alabanza. Hermano, pastor, ¿qué pasó? ¿No ha visto el porte? Póngame a mí. Pero no me ponga a mí a poner sillas, por favor. Bueno, el que no puede ser dos, jamás llegará a ser uno. Aprendamos a servir. Eliasib, el sumo sacerdote, por delante. Los gobernadores también por delante. Los 7 gobernadores de la provincia de Judá participaron en esta reconstrucción. El liderazgo por delante. Tenemos que aprender a modelar. Padres, no se trata de decirles, pues si ustedes quieren, como me dijo mi papá en algún momento. Mi papá fue tremendo. Pero mi papá Federico, un día yo platiqué con él y dije, papá, me voy a hacer cristiano. Y dijo, muy bien, pues ve a la iglesia. Y yo dije así. Yo pensé que me iba a decir, está bien, tomemos la Biblia y vamos.
Comprometámonos a vivir conforme al Señor. No que en esa ocasión, de veras, me dio una exhortación y una homilía que dijo, mira, pues si te vas a ser cristiano, lleva la Biblia como debe ser, tú. Pero yo en mis adentros decía, ¿y usted? ¿Cómo así? Hermanos, Nehemías a los padres nos demanda acción, no reacción. Nos demanda una acción programada. Nos demanda una visión de excelencia, un servicio de excelencia. En el capítulo número 3, es un hombre que no quiere hacerlo todo. Está claro que Nehemías no quiere hacerlo todo. Él trabaja en equipo. El pastor no tiene que hacerlo todo. El pastor no tiene que ser todólogo. Ni todos los líderes tienen que hacer todo. Necesitamos aprender a delegar. Nosotros no somos los únicos que sabemos hacer las cosas bien. Dios ha puesto personas, Dios ha llamado a personas para que hagan esa labor. Y miren que aquí 40 grupos participan para hacer la obra de Dios. ¿Por qué todo el tiempo tú lo quieres hacer solo? Muchos de los padres están ya cabizbajos. Muchos de los padres quieren renunciar porque no han enseñado a sus hijos a delegar. Muchas de las mamás hacen cada día berrinches y todo el tiempo están gritando, hey, Úrsula, ven acá, María, ayúdame por favor, ¿no ves? El perro, dale. Todo el tiempo estamos batallando. ¿Por qué? Porque todo el tiempo queremos hacerlo todo nosotros. Y no hemos aprendido a delegar. Hermanos, pongamos en práctica estos principios, aún en la iglesia, en el hogar, en la familia, en los negocios. Muchos de los hermanos no pueden venir al templo porque están en sus negocios. Están esclavizados allí. ¿Por qué no preparan a alguien y dejan a una persona de confianza? Porque hay personas de confianza. Déjenme decirles que Nehemías era una persona de confianza. Uno de los hombres más ricos de mi pueblo, de San Lorenzo, cristiano, es uno de los que inició la industria de la floricultura. Yo lo ayudé 6 meses, él se fue a vivir a otro lugar. Pero mi papá una vez hizo un viaje, mi papá es muy viajero. Yo no he viajado como él, pero él es muy viajero. Organizaba viajes, que se iba a Acapulco, que se iba a Cancún, y siempre invitaba al hermano. Y le decía, vamos, porque eran amigos más o menos contemporáneos. Y decía este hermano, no, porque el negocio nos demanda estar aquí. Pero date esta oportunidad. El hecho es que se vino la pandemia y en la pandemia el hermano murió. ¿De qué sirve? O sea, ¿de qué sirve estar con una actitud tan industriosa si al final todo lo que voy a ahorrar es para que me arreglen el cáncer o es para sacar a mis hijos de los... Tenemos que meditar y tenemos que ponernos en modo Nehemías y tenemos que colaborar. Aquí hay mucha colaboración del pueblo de Dios. ¿Queremos pastor para rato? Colaboremos. Ahora que si lo queremos matar, dejemos que lo haga todo. Hay una manera de matar a su pastor. Dígale que él predique, que él recoja las ofrendas, que él toque, que él haga las visitas, que él esté en todas las células, ¿verdad? Que él dé todo el discipulado y que salga, porque un buen pastor hace todas esas cosas. Normalmente nosotros nos quedamos con esta idea, un buen pastor visita todos los días. Sí, como mi pastor de antaño visitaba todos los días, ¿verdad? Ese es un buen pastor, debe de oler a oveja. El pobre ya se está muriendo, ¿no? Bueno, siquiera cómprenle un carrito, ¿verdad? Para que se mueva más rápido y así seamos más efectivos. Así que si quiere más, ok, yo pensé que no iba a decir amén el pastor. Digo, ya, pastor, por favor, lo estoy ayudando. Me debe una coca además. Yo que lo ayudo y él que no me ayuda. Ok, gracias pastor, ya está bien.
El capítulo 3 nos habla del carácter de un hombre extremadamente organizado. Los pastores, cada que inicia el año tenemos que tener muy claro qué queremos con la iglesia, en dónde queremos ver a Juanito, en dónde queremos ver a Pedrito colaborando. No los podemos tener ahí como banqueros. Tenemos que, aquellos jóvenes, muchas iglesias tenemos tantos jóvenes que todo el tiempo los vemos así, medios aburridos. Digo, ¿por qué no iniciamos una escuela, verdad, de música? O una orquesta, pero no podemos tenerlos allí. Nehemías fue un hombre visionario que dijo, no, es que todo el pueblo tiene que participar, necesito ver cómo hago participar a todo el pueblo, y seccionó las 10 puertas, las clasificó, las organizó. Su estrategia consistía en dejar liderazgos en cada puerta, de manera que esos liderazgos lideraron familias, hijos. Y están los nombres de los que participaron. ¿Estará tu nombre en el libro de la vida? ¿Estará tu nombre en los registros de esas piedras? Muchos de nosotros estamos como los tecoitas. No queremos participar. Las personas ateas allá afuera, en una ocasión participé con el Colegio Nacional, casi el Colmex en México. Llegó un francés, pero todos los académicos, porque yo soy pedagogo de carrera, todos los académicos me tildaron como de religioso. ¿Saben cuál es el problema de ellos? El problema de ellos no es intelectual. El problema de los académicos y de muchos de ustedes acá es moral. Saben que no están viviendo bien. Saben que el problema no es intelectual, no es la dificultad de pensar que hay un creador, no es la dificultad de creer que realmente Dios, hay 2 géneros, mujer y hombre. El problema es otro. El problema es que somos evasivos, y para esto contraargumentamos diciendo, pero es que todo es relativo, ya no hay absolutos. Pero la Biblia es muy clara. Hermanos, levantémonos y edifiquemos. Dice el capítulo número 2, con esto termino. Me encanta el capítulo número 2 porque esto fue hecho en tiempo récord. Cuando una iglesia se organiza, cuando una iglesia hace lo que es, hermanos, cuando una iglesia hace lo que es y se organiza en aquello que hace, logra hacer cosas extraordinarias. A mí me llama la atención cómo es que allá en Estados Unidos hay mega iglesias, ¿no? Un montón de personal. Y digo, ¿cómo se ponen estos hombres, esas iglesias de acuerdo, no? Pues es que hay toda una planeación. No es algo que se elabora al vapor. Dios nos llama a ser iglesia. Otra vez pregunto, ¿dónde querrán estar las personas con necesidad? ¿Para qué es la iglesia? La iglesia es los llamados, los convocados. Pero, ¿en dónde querrán estar aquellas personas con necesidad? A ver, aquellos que tienen hijos enfermos, aquellos que están a punto de claudicar en su matrimonio, ¿en dónde quisieran estar? En la iglesia. ¿Por qué? Porque consideran que en la iglesia hay una respuesta para ellos. Porque si es divorciado, nosotros etiquetamos, eres divorciado, ya no puedes pasar. Esto nada más para gente pura, así de fariseos para arriba. Los demás ya no. Ya ustedes son como, perdón por decir esta palabra, ya son como que el desecho de la sociedad. No. Hay una versión que dice, my grace is sufficient for you. La gracia es suficiente para ti y para mí. Cristo murió en la cruz. Cristo murió en la cruz. Y aquí nosotros podemos ver el evangelio así como la gracia. A mí me encanta el tema de la gracia. La gracia es un tema extraordinario. Porque somos salvos por gracia, no por mérito. Somos salvos por gracia. Dios, cuando ve, lo único que ve en nosotros es quebrantamiento, es pecado. Y nosotros solamente decimos, Señor, pues
si he hallado gracia delante de ti, perdóname. Y el Señor dice, por supuesto que te perdono. La gracia es suficiente para ti y para mí. Hermanos, que Dios bendiga esta iglesia, que Dios levante una iglesia para la gloria de Dios, pero colóquese en un puesto, haga su tramo. La Biblia dice en el capítulo número 3 que cada quien hizo su tramo y al estar organizados de esta manera, al usar esta estrategia, la cosa se hizo en un tiempo récord, 52 días. Esto es un milagro. Y nosotros tiene mucho que no vemos milagros. ¿Cómo podemos ver vidas viniendo a los pies de Cristo? Nosotros no somos llamados a levantar muros. Nosotros somos llamados a extender el reino de Dios hablando las buenas nuevas. Hermanos, ya dejemos, dice, ya no estemos más en oprobio. Dejemos de quejarnos por este país muy herido. Dejemos de quejarnos que tenemos a los políticos más corruptos, que tenemos bandas delincuenciales. Pongámonos a trabajar. Manos a la obra. Hagamos lo que nos corresponda. Y si usted quiere hacer algo por su iglesia, ore. Y si usted quiere hacer algo por su matrimonio y por sus hijos, comience a orar. Y dígale a Dios exactamente qué es lo que quiere de su esposo. Que quebrante su corazón, pues que lo quebrante. Y mañana ya no tiene trabajo. A ver, esto de no tener trabajo es quebrantamiento seguro. Imagínense, hermanos, preparémonos para ver milagros del Señor. El Señor los puede hacer. Porque nosotros, en las manos de Dios, Él puede usar a su pueblo de maneras extraordinarias. Y aquí nosotros vemos el Evangelio, cómo Dios envió a su Hijo a morir en la cruz. Si hay una culpa, si hay una vergüenza que no pueda superar, ve a Jesús. O como decía Vico Sí, tengo un hijo chiquito que le gusta Vico Sí, imagínense. El rap. No, Vico Sí ya es, yo lo escuchaba cuando era un jovencito, ¿no? Vico Sí. Le dijo, pues esto ya pasó de moda. Pero en aquel tiempo, pues imagínense, yo no soy mucho de esa cosa, ¿verdad? Pero ya le puse atención a Vico Sí, digo, wow. Eso que te diga, tienes el talento, pero te hace falta mucha práctica, hermano, es muy fuerte. Delante de Dios no es suficiente el talento, es la entrega. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Si tú quieres entregar tu vida a Cristo, hazlo. Entrega tu vida a Cristo. Dile, Señor, haz un instrumento, haz de mi vida un instrumento para tu gloria. Y comience a ejecutar estos principios. Yo le invito, hermanos, yo lo voy a hacer también. A ver, yo invito al pastor que venga también. Yo quiero orar por él. Y también, obviamente, por mí, ¿verdad? Porque a veces no somos nada organizados. Y tenemos a mucho pueblo que no está sirviendo. Y miren nuestra sociedad, nuestro San Felipe, El Progreso y los otros municipios. Estamos en uno de los estados más violentos contra la mujer. Eso debe cambiar. Pero eso solo lo puede cambiar el pueblo de Dios. Vivimos en uno de los países más corruptos en términos de política, pero eso lo podemos cambiar también. Vivimos en uno de los tiempos donde la iglesia promedio es de 65 y de ahí no pasa. Dios necesita levantar líderes que cambien esas realidades. ¿Serás tú uno de ellos? Dios quiere cambiar estas realidades usando tu persona. No importa cuál haya sido tu pasado, porque dice que si nosotros venimos a Cristo, yo lo creo así, nueva criatura eres. Una nueva humanidad, como dice Efesios. La nueva humanidad solo es a través de Cristo. Así que trabaja en estos principios. No quieras hacerlo todo en tu matrimonio,
corrige cosas, delega, organízate. Haz que tu familia y tus hijos cooperen en el proyecto de familia. Pastor, aquellos hermanos que no están sirviendo, ábrales una célula. Primero que se capaciten, ¿verdad? Que tengan un corazón a tono con el de Cristo y luego los enviamos. Y si son aquellos que dan problemas, mire, está Afganistán, está Siria. Yo veo un llamado en ti, ¿verdad? Como que Dios te está llevando allá a Groenlandia, ¿verdad? A Venezuela. Dios me ha dicho que te mande a Venezuela, si son de los problemáticos, mándalos allá. Y el Señor de veras los va a bendecir tanto. Y nos los va a regresar, pero brillantes para la gloria de Dios. Vamos a orar, pastor. Venga, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este siervo que está aquí con nosotros. Gracias te damos, oh Dios, por la obra que tú has hecho en este lugar. Ayúdanos, Señor, a tener ese carácter, a ser hombres de pasión, hombres organizados, hombres, oh Dios, sabios en tu palabra, para que la obra, oh Dios, prospere y se multiplique. No permitas que esta iglesia se estanque. Llénala con el fuego de tu Santo Espíritu. Que esta sea una iglesia que busque el altar, que busque tu presencia, oh Señor. Que sea una iglesia de fuego, que sea una iglesia donde las personas quieran estar, donde las personas con necesidad, las personas atribuladas, las personas desesperadas quieran estar aquí. Porque aquí encuentran la expresión de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, oh Dios, por estos 8 años, 25 ya en este municipio. Gracias por el establecimiento, por esta obra y los proyectos que haya más adelante, Señor, los ponemos en tus manos. Bendice al pastor y a su iglesia, a su esposa, a su familia, oh Dios. Y también te pedimos una iglesia que coopere, una iglesia que ora, una iglesia que se motiva, una iglesia que dice, levantémonos y edifiquemos para la gloria de nuestro Señor. Y qué mejor que alcanzando almas para ti. Señor, gracias por darnos esta bendita tarea. En el nombre precioso de Jesús, aquí está tu pueblo, aquí están los hermanos, los líderes, las iglesias, que hemos venido a esta fiesta maravillosa. La gloria sea a ti, oh Dios, no a nosotros, oh Dios.